como lo mencionaba Víctor, bueno, yo soy psicóloga especialista en neuromarketing y estoy certificada en neurogastronomía aplicada. Sin embargo, mi camino empezó hace 12 años como psicóloga clínica, y en ese momento fue donde inicié mi negocio, pero más adelante les voy a ir explicando más o menos cómo fue todo esto. Pero sin embargo, siempre digo que antes de ser emprendedora y demás, tengo una gran empresa que también es un proceso emprendedor, que es mi familia, la cual es el impulso y lo que me hace pues seguir generando proyectos de marcas, ideas y perspectivas de emprendimiento o de empresariales distintas, porque hay un motorcito que manejar en este caso. Sin embargo, yo empecé exactamente hace 12 años, 13 años casi, con una situación que pasó. Vamos a ver, yo no tomé la decisión de ser emprendedora en un inicio, fue algo que se dio, que sucedió en mi camino. Yo me gradué de la universidad a los 23 años, eso fue en el 2009, y en el 2009 resulta ser que había una crisis importante económica en el mundo. Yo no sé si todos recuerdan la crisis del 2009. En ese proceso, en este país, específicamente Costa Rica, empieza a entrar un proceso de desempeño de empresas transnacionales. Entonces, bueno, yo me gradúo con muchos sueños, con el sueño de trabajar como asalariada precisamente, pero me topo con una realidad muy complicada, que era que en aquel momento no se percibía un tema de talento, sino se percibía un tema de experiencia, la necesidad de tener experiencia. Entonces, en cualquier entrevista que íbamos y que trabajábamos, hablaban específicamente de la experiencia. Yo no la tenía en aquel momento. Entonces, bueno, tenía muchos sueños, tenía la preparación académica y fuimos de entrevista en entrevista en entrevista, pero la respuesta de las empresas en aquel momento siempre era la misma: no tienes experiencia. A la última entrevista a la que fui, en aquel momento me acompañó mi papá. Y eso fue una entrevista con una empresa transnacional y fue una entrevista bastante fuerte, en donde la parte de recursos humanos no tuvo precisamente un trato positivo. Y fue una entrevista en donde entré en un estado emocional ya de descompensación. Cuando yo salgo a la entrevista, muy descompensada y demás, me dice mi papá que qué pasa. Yo le digo que pues la situación no fue muy amable, era una empresa transnacional que venía entrando al país. Fue muy fuerte porque la pregunta que me hicieron fue: ¿cómo está usted aquí sin no tener experiencia? Y bueno, era muy interesante, ¿verdad? Porque en aquel momento uno decía, pues ¿cómo le hacemos, verdad? Si estamos recién graduados, tenemos una profesión, pero no tenemos la experiencia. Entonces, al mi papá verme en este estado emocional, recuerdo que muy eufórico y muy molesto por la situación, se volvió y me dijo: ¿y por qué necesitas trabajar para alguien? Y eso fueron palabras que resonaron en mi cabeza muchísimo en ese momento. Y yo recuerdo que le pregunté, pero ¿cómo voy a hacer? Y él me dijo: pues no importa, vamos a ver cómo hacemos. Y para no hacerles el cuento grande, mi papá me ayuda a montar mi primer consultorio, porque yo soy emprendedora o desarrolladora de ideas de servicios, y específicamente tengo solamente una empresa de producto. Entonces, bueno, en ese momento tomamos una decisión, fue una decisión que tuvo un acompañamiento familiar y fue muy difícil. Los primeros 6 meses fueron muy difíciles porque no habían pacientes, no había consulta, era irse a sentar a un consultorio a que la gente empezara a conocerte, a hacer el nombre. Y preciso es eso, lo que vivimos en el proceso de emprender. Entonces, hay que saber pagar un derecho de piso durante este proceso, ¿verdad? A partir de ese momento empecé a crear ideas, y ya empezó a hacerse un proceso natural en mí.
primero iniciamos con Vida Equilibra, que Vida Equilibra ha sido el hilo conductor de todo este proceso, ¿verdad? La psicología ha sido aquello que ha alimentado mi proceso académico, como mi proceso de desarrollo personal, y lo que ha hecho, o la psicología siempre ha sido el hilo conductor de todo aquello en lo que yo he emprendido de una u otra manera, y el desarrollo personal que he tenido y profesional también. Vida Equilibrio empezó como una clínica de donde se referían muchos pacientes digamos, hospitales y demás, y era más enfocado en la patología un poco más severa, como esquizofrenia, depresiones crónicas, psicosis, ese tipo de cosas. Sin embargo, mi crear emprendedor me llevó a crear como una especie de concepto paralelo en donde quería trabajar con personas en su desarrollo de su salud mental. Y al empezar a trabajar con el desarrollo de la salud mental de las personas, me di cuenta de que personas venían a buscar herramientas de solución para empoderarse. Y en ese camino que encontramos herramientas de solución para empoderarse, nace una idea a partir de específicamente mis propios clientes, que era buscar algún movimiento o empresa desarrolladora de emprendedores. Y específicamente empezó a llegar a mí un perfil específico en un inicio de mujeres de entre los 25 y 45 años, inclusive hasta 50 años, en donde se veían cercadas por el desarrollo psicosocial que estábamos teniendo en ese momento y se sentían incompletas, poco desarrolladas, con sueños y vacíos ahí. Y bueno, precisamente es aquí donde hacemos como el llamado a esta frase de este webinar, que es: deja de soñar y empieza a crear o empieza a hacer. Y en ese momento me topo también, bueno, yo vengo haciendo este proceso sola, y entonces resulta ser que Vida Equilibra se convierte en una clínica o en un centro de desarrollo psicológico, de empoderamiento y desarrollo personal. Y automáticamente, sin darme cuenta, empiezo a colaborar con el desarrollo de emprendimientos. Y siempre he tenido como una facilidad para crear marcas o para crear ideas, y de una cosa que me dicen, o tal vez un nombre o una situación que sucede, yo veo como más allá y puedo profundizar y puedo desarrollar una idea de negocio. Entonces se empezó a dar este camino, empecé a ayudar a emprendedoras a desarrollarse, ya luego se adjuntaron temas de universidades que me pidieron o me solicitaron la ayuda, y luego también negocios, y luego también construcción de chicos que están entre la adolescencia y entrando a la adultez, que con ideas de negocio también con ideas de hacia dónde proyectarse, de hacia dónde ir profesionalmente. Y con el tiempo, pasaron varios años, y me siento un día a pensar que hay un montón de mujeres y hombres y empresarios que, como mi persona, no tenían los recursos para pagar consultorías de muy altos rangos económicos, ¿verdad? Sino que estábamos pensando en rangos justos económicos, y crear una red de capacitación de emprendedores en donde empecemos ya a diseñar qué es lo que necesita un negocio para poderse desarrollar. Bueno, y así nace Eva. Eva en este momento está en pausa porque somos cuatro desarrolladoras del proyecto, y por temas de pandemia todas estamos muy concentradas en nuestro crecimiento, porque las cuatro, excepto una, somos empresarias. Entonces, imagínense que en este momento, bueno, estamos todos en un proceso de desarrollo de nuestras propias ideas y de innovar, inclusive de utilizar los términos de sobrevivencia en este caso.
de la mano de Vida Equilibra, 5 años después de que nace, 6 años más o menos después de que nace Vida Equilibra, mi familia, todos empezamos a tomar un rumbo diferente. Somos 4 hermanos, de los cuales yo soy la única mujer y tengo 3 hermanos hombres. Y mi hermano, el segundo, el que me sigue, dice, por primera vez en la vida nos vamos a separar, cada uno de nosotros va a tomar pues sus lugares y su destino, pero necesitamos algo que nos una. Y empezamos a investigar y a hacer estudios de factibilidad porque digamos que el grupo es completo. Mi hermano es diseñador gráfico, mi otro hermano es administrador con énfasis en comercio internacional y mi otro hermano es administrador y también trabaja en la parte de ingeniería de software, electrónico, perdón. Y bueno, estoy yo que soy psicóloga y mi papá que se desempeña en el área de finanzas y mi mamá que toda la vida ha sido una emprendedora porque de ahí aprendí yo a emprender. Mi mamá cocinaba, mi mamá posteriormente a eso se hizo diseñadora de modas y trabajaba en la casa y la vimos trabajar en la casa durante años en un desarrollo emprendedor en donde la casa se convirtió en un pequeño negocio. Ya con los años ella lo dejó y retomamos la idea de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya con todos, con nuestros trabajos, ¿cómo vamos a desempeñar un negocio? Y en el 2016 nos dimos cuenta que Costa Rica, perdón, en el 2006, Costa Rica gana el premio en Francia del mejor cacao del mundo. Y sabíamos que la Molinia en los años 70 se había acabado con el chocolate y se volvieron a regenerar las plantaciones y había muchas empresas y muchas fincas que estaban empezando a sembrar cacao. Entonces tomamos la decisión de crear un producto de alta calidad. En este caso, con chocolate. Y creamos Azuru. Zuru Group S.A. es una empresa desarrolladora de productos de alta calidad y además es una empresa consultora de hotelería y restaurantes. Eso porque al final de cuentas mi camino se desvió totalmente para ese lado. En el 2015, una empresa, me llama específicamente una empresa de marketing y me dice, Alejandra, hemos escuchado hablar de vos, conocemos tu currículum y queremos contratarte. Es la primera vez que yo me expongo a una contratación empresarial. Eso fue en el 2015, habiéndome graduado desde el 2008. Y esta empresa específicamente era del área de publicidad y mercadeo, específicamente en restaurantes y hotelería. Y yo les digo, bueno, yo no sé, bueno, y me dan el puesto de directora de laboratorio de neuromarketing. Y yo le digo a esta persona, yo no sé de neuromercadeo, yo soy psicóloga. Y me dice, sí, pero usted sabe de comportamiento humano. Y eso es lo que a mí me interesa. Busque a dónde dan la especialización y nosotros se la pagamos. Bueno, total que sucedió con diferentes cosas y entro a la empresa, trabajo por primera vez en una empresa, una experiencia bastante interesante, digamos, en el sentido de que nunca había estado acostumbrada a trabajar con equipos de trabajo, tenía un liderazgo muy fuerte, quería ser desarrolladora de ideas, y bueno, eso hizo que también tuviese que aprender muchísimo, que por eso es una parte importante que vamos a conversar. Emprender no solo es desarrollar un negocio de manera personal o una idea de manera personal. Nosotros podemos emprender dentro de nuestras empresas y eso es interesante. La diferencia entre una cosa y otra es que la idea se la cedes a un proyecto y te pagan por eso. Y cuando trabajas de manera independiente, la idea y el proyecto es tuyo y lo monetizas. Esas son tal vez las diferencias que existen entre una cosa y otra. Bueno, hoy día Zuru Group es una empresa que
exporta chocolate a Estados Unidos y Canadá. Claramente por situaciones de la pandemia hemos tenido que tener un poco de pausa, pero por dicha y gracias a Dios, el 16 de octubre volvemos a empezar a exportar porque la vida tiene que seguir y a pesar de esta situación y esta pandemia tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir yendo para adelante. Y bueno, a partir de esa especialización en neuromercadeo, me contratan 3 años después en la misma institución que me formó porque yo me empiezo a desarrollar en empresas como consultora, en empresas de marketing. Y tengo ya varios años de ser profesora de la especialización de neuromercadeo en una universidad muy importante de aquí a Costa Rica. El proyecto sigue y resulta ser que yo vuelvo a tener otra idea y me pongo a pensar qué pasaría si unimos la psicología con el mercadeo y la gastronomía. Y es ahí donde empiezo a investigar y a investigar y a investigar y llego al Instituto de las Américas en Venezuela. Y por supuesto los empiezo a investigar porque hay que tener cierta ética para trabajar todo esto. Y yo decía, bueno, y me topo con el siguiente título académico. Aplicación de la neurogastronomía para la hotelería y restaurantes. Contacto a las personas del Instituto de las Américas y bueno, me certifico con ellos y hoy día desarrollamos un proyecto Costa Rica-Venezuela en donde trabajamos igualmente en la consultoría de la hotelería y el restaurante, pero además de eso, creamos un proyecto de neuromarketing gastronómico en el cual en este momento estamos haciendo investigación. Entonces, bueno, mi camino es que considero que desde el área de mi emprender soy una persona altamente creativa en el desarrollo de conceptos e ideas. Y así, el último proyecto desarrollado fue Mariale Brenes, que es mi marca personal. Preciso porque cuando vos emprendés en la parte de servicios, vos sos el producto. Entonces, si no expones el producto, muchas veces hay una desconfianza hacia el consumo de ese producto. Entonces fue ahí donde empezamos a desarrollar esta nueva idea de la marca personal. Y ese ha sido básicamente mi camino emprendedor. Así ha sido como me he desarrollado. Trabajo específicamente en un área de producto, que es Surogroup S.A., y el resto de mis proyectos son de servicios. Me dedico básicamente a vender servicios de consultoría, asesoría y capacitación. Ese es como mi fuerte. Y en ese proceso creo ideas y creo conceptos y creo marcas para otras personas. Ese es más o menos cómo juega mi proceso laboral. Hay una pregunta es que es súper importante hacerse cuando querés saber o cómo saber si vos querés emprender. Es importante saber si te sentís pleno con lo que haces en este momento. Tenés que sentarte y decir, bueno, lo que yo hago ahorita, ¿cómo me hace sentir? Yo me he hecho esa pregunta a lo largo de mis 12 años laborales y constantemente yo siento que tengo momentos de síndrome de burnout, ¿verdad? El momento del cerebro quemado, en donde me pregunto si lo que estoy haciendo realmente me hace feliz, realmente
Perdón, hola. Ya tenemos de vuelta, Ale. Hola, aquí estamos. ¿Que algo pasó? Qué pena. Fue mi computadora. Voy a... Parece que sí, no te preocupes, continúa. Ya te tenemos de vuelta, sí. ¿A dónde me quedé? ¿A dónde me quedé? Ahí estás compartiendo ya de vuelta. Ok. ¿Sí me puedes decir a dónde me quedé, Víctor, para poder... Ok. Bueno, voy a retomar acá. Me disculpan, ¿verdad? Ya sabemos que cuando estamos en vivo, todas estas cosas empiezan a suceder. Bueno, les mencionaba que llega un momento en que no te sentís conforme con ningún trabajo, que es prácticamente lo que escucho mucho de mis clientes. Y empezamos a proyectar que el problema es el trabajo, ¿verdad? Y hay dos o, sí, distintas razones. O realmente necesitas crecer y cambiarte de empresa, o realmente, vamos a ver, algo está pasando con el internet. Hola. Se ve normal y se escucha normal. Ok, perfecto. Es que me dijo que no era sustentable, entonces, bueno, ahí. Bueno, no, y resulta ser que el tema no es el trabajo, es un momento en el que ya vos estás teniendo otras necesidades y hay que revisar si esas necesidades son de crecimiento en una empresa o si son de crecimiento ya personal o de un negocio propio. Y hay una particularidad interesante del emprendedor que me he topado, que tal vez no está escrita en los libros, pero es una hipótesis que yo tengo, que el emprendedor siente que tiene muchas habilidades para muchas cosas, entonces de repente piensa que tal vez no está en la carrera que debió haber tenido y de repente quiere estudiar otra cosa y hacer otra cosa, y es porque tenemos un paradigma social que nos dice que tenemos que dirigirnos específicamente hacia un lugar o hacia un camino profesional. Y no tiene absolutamente nada de malo desarrollarse en distintas áreas. Yo tengo una muy buena proyección y una muy buena habilidad para seguir trabajando dentro de mi consulta, el consultorio y la consulta psicológica es algo que me alimenta muchísimo, ver las personas desarrollarse, pero al mismo tiempo el mundo de los restaurantes y la gastronomía, la experiencia sensorial es sencillamente apasionante para mí, así como también desarrollar emprendedores. Y al final de cuentas es un conjunto de habilidades psicosociales que tengo yo o herramientas que tengo yo para poder desarrollar el mercado. Y así pueden haber distintas personas que crean o sientan que tienen más habilidades. Hace poco conversaba precisamente con un profesor que es abogado, también es profesor universitario, es abogado y además de eso tiene una editorial. Y puede y logra manejar las tres cosas y es exitoso dentro de lo que él considera éxito dentro de las tres áreas. Y luego viene la constante pregunta, ¿qué pasaría si renuncio? ¿Qué pasaría si desarrollara mi trabajo propio? ¿Qué pasaría si dejo todo y construyo una nueva idea para crecer laboralmente? Y vemos mucha gente en el mercado altamente frustrada porque no sabe decir cómo hacer una cosa sin otra. Hay diferentes factores para esto. Hay empresas que en definitivo sí absorben excesivamente el tiempo del trabajador, en donde los horarios laborales no realmente son los horarios laborales, sino que son horarios más extendidos. Y hay otros casos en que la persona necesita tanto apasionarse por algo que le entrega por completo sus proyectos, sus ilusiones y sus emociones a la empresa. Y por eso cuando hay alguna razón de despido o una necesidad de salida o una incomodidad, la persona sale sumamente incómoda y molesta con la empresa porque era tanta la pasión que tenían por los proyectos que consideraron que esa empresa era como suya y le entregaron sus sueños, sus vidas,
su realización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo aconsejo en este caso? Está claro que no podemos tomar decisiones de renuncia ni de dejar de llevar el dinero a la casa por diferentes circunstancias, pero sí podemos tener negocios paralelos que pueden empezar como una idea desde pequeños y empezar a ahorrar para poder invertir en ese sueño y empezar a crear negocios paralelos. ¿Por qué? Porque es importante saber que el día que te quedes sin trabajo, como por ejemplo sucedió en esta pandemia, por alguna razón, tienes otra cosa para poderte desarrollar. Con mucho miedo, claro que sí. Con mucha preocupación, claro que sí. Pero con mucho deseo de crecimiento, con mucho deseo de éxito, con mucho deseo de realización. Entonces eso es algo que es importante empezar a desarrollar. Yo siempre le digo a mis clientes, no pongas todos los huevos en una canasta, porque en algún momento de la vida tienes que aprenderte a desarrollar en otras áreas, porque si solo sabes desarrollar, vamos a ver, hazte cuenta de que una persona hizo pruebas de laboratorio desde que se graduó de su profesión en, no sé, ingeniería, no sé exactamente cómo se llama la profesión de los que trabajan en laboratorio, pero imagínate que desde el día 1 hasta 17 años después, esa persona lo único que sabe hacer es desarrollar pruebas y muestreos de laboratorio. Y resulta ser que a sus 17 años de trabajo le dice, necesitamos que salgas de la empresa por alguna razón, y lo único que sabe esa persona hacer son pruebas de laboratorio. Obviamente que se va a acercar emocionalmente y va a pensar que, Dios mío, lo único que puedo hacer aquí es buscar trabajo en una empresa que me haga muestras de laboratorio. Pero si yo agarro esa profesión y le tiro muchas aristas y me aprendo a desarrollar, inclusive en la misma profesión, pero en diferentes áreas, podemos tener mayores probabilidades y capacidad de desarrollarnos. Vamos a ver. Cuando le doy enter no pasa. Vamos a ver qué pasó aquí. Creo que es aquí. Ahí está. Ok. ¿Cómo se hace para emprender? ¿Cómo logramos hacer esto? Ok. Si se lo consultamos a una persona que trabaje en grandes empresas, lo que nos va a decir es que necesitamos un estudio de factibilidad, un estudio de mercado, un plan de negocios, un sistema de costos y el desarrollo de una estrategia. Todo esto es totalmente cierto. Pero cuando nosotros iniciamos una idea, o lo primero que tenemos que hacer es tener una idea, tenemos que revisar si existe algo similar en el mercado. Y si existe algo similar en el mercado, ¿cómo vamos a darle un valor agregado para que esa idea tuya se diferencie de los demás? Y también tenemos que estar listos para esforzarnos mucho. Emprender no es algo que sucede de la noche a la mañana, el desarrollo de ideas no es algo que sucede de la noche a la mañana. Entonces tenemos que tener como esa tranquilidad y ese proceso de saber que tenemos que establecer una balanza. Posteriormente, cuando nuestra idea esté desarrollada y avanzada y nosotros hayamos investigado mucho, tenemos una biblioteca en un cuadrito como estos, tenemos importantes buscadores como Google Scholar, que nos puede ayudar a encontrar buenos proyectos o buenas ideas para poder desarrollar a pequeños rasgos nuestro estudio de factibilidad, nuestro estudio de mercado, nuestro plan de negocio, nuestro sistema de costos y nuestro desarrollo de una estrategia. Obviamente que no somos profesionales en todas esas áreas, pero podemos tener una noción de cómo construir nuestro negocio y conforme ese negocio va creciendo, podemos tener elementos como el de Eva, en este caso, de profesionales que también se están desarrollando en las áreas de manera emprendedora y formar redes de trabajo que nos permitan desarrollarnos por servicio profesional, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar que los emprendedores tenemos una empresa que se llama la computadora y que en un inicio todo es así.
todo empieza así. No es cierto que una persona que emprendió inició con gran capital, a menos de que tengan ya de por sí un gran capital. No es cierto que la persona que emprende contrata a los consultores y profesionales de más altos rangos en el área, y no significa que los altos rangos sean porque el resto de las personas no tengan gran capacidad, sino que ya tienen muchos años de venderse en el mercado y ya hay un nombre que está hecho y una experiencia que está hecha. Pero otra de las partes o los procesos importantes del emprendedurismo o del crecimiento de ideas es que tenemos que empezar a pagar ese derecho de piso de la experiencia. Y es sumamente importante porque algún día vamos a estar en una posición que si no hubiese sido por todo este proceso que pasamos de experiencia, no estaríamos ahí. Entonces, es importante siempre reconocer esos aspectos. Ok, la preparación en el camino. Hay herramientas. El Internet está lleno de herramientas muy interesantes para trabajar en el mercado, como esta que estamos utilizando en este momento. Estamos utilizando una aplicación que nos permite reunirnos y que nos permite introducir esa aplicación a las redes sociales. Hay muchas herramientas, hay muchas aplicaciones muy interesantes para trabajar el mundo del emprendedurismo, que pueden ser muy funcionales en sus proyectos y en sus procesos. Y la otra cosa sumamente importante es prepárate. No tienes una empresa que te pague estudios, no tienes una empresa que te pague un seguro médico, no tienes una empresa que te mande a hacer una maestría a Italia, Estados Unidos, Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. No las tienes. La empresa eres tú. Entonces tienes que aprender a ahorrar para estudiar, para prepararte, para enfrentar esos gastos y sobre todo lee mucho. Hay mucha data. Lee data de buena calidad. Eso es importante. Hay que leer data de buena calidad porque hay un montón de artículos de falsos y de dudosos procedencia en la red. Acuérdense que la red está compuesta de un montón de desinformación que por eso nos hace parecer, que eso fue un dato interesante que entendí estos días, que por eso nos hace parecer que el mundo es un caos y que no hay sentido en todo esto. Pero sí lo hay. También escuché hoy en la mañana una frase muy interesante que decía, estamos pasando por un momento muy difícil y nos va a costar un poco levantarnos, pero no es la primera vez que el mundo se levanta. Y el mundo se levanta por esas personas incansables, esas personas que somos nosotros, los que todos los días estamos buscando emprender. Porque emprender no es solo tener un negocio. Emprender, el camino al emprender está distorsionado. Vos puedes emprender en procesos sociales, puedes emprender en la vida, puedes emprender en tu propia empresa. Pero entonces tienes que estar en el lugar correcto y en el lado correcto y desarrollar las ideas correctas para que te sientas que estás desarrollando un emprendimiento. Entonces esas son las dos herramientas del camino que yo considero más importantes y más adecuadas que les puedo dar como rápidamente en este pequeño webinar porque hay una cantidad de información impresionante, pero quise como resumirles un poquito cuáles son las bases para iniciar a pensar en esto, ¿verdad? Cosas importantes, cosas importantísimas, importantísimas. Este camino requiere mucha disciplina, muchísima disciplina, porque el tiempo es tuyo y estamos acostumbrados a que nos administren el tiempo y que ya nos digan, a esta hora tenés una meeting, a esta hora tenés que solucionar tal cosa, las cadenas de distribución son a esta hora, el producto llega a esta hora, porque las empresas necesitan claramente funcionar así y necesitan meterte dentro de esa disciplina. Pero cuando te sales del proyecto y sos vos con vos, cuesta muchísimo hacerse una disciplina de que te tenés que levantar a esta hora, que tenés que producir a esta hora, que este tiempo es para tu familia, porque eso es otra cosa. O extendemos demasiado el tiempo y nos volvemos un poco procrastinadores o nos volvemos workaholics. Y eso es súper interesante. O sea, me ha sucedido en diferentes momentos de mi profesión que no paro.
no paro, no paro y todo el tiempo estoy pensando en trabajo y todo el tiempo estoy pensando en crear ideas y llegan elementos importantes de la vida, como de la familia, y te dicen, stop, ya es suficiente. Y uno tiene que aprender a entender ese idioma. Así como hay momentos en que la procrastinación me ha agarrado muy fuerte o me ha hecho creer que puedo ser capaz de desarrollar hasta 5 y 7 proyectos juntos y empiezo a dejar el tiempo y empiezo a dejar pasar el tiempo y después resulta ser que tuve una semana y media de no dormir que afectó directamente a todo mi entorno. Entonces la disciplina es esencial en estos proyectos. Capacitarte, capacítate mucho, se los digo, hay un mundo de oportunidades adentro de esta computadora. Empiecen a buscarlas, empiecen a buscar material de buena calidad. Hay universidades que se están dedicando a hacer proyectos muy interesantes, especializaciones muy interesantes, que no son de costos tan altos ni de tiempos tan exacerbados, ¿verdad? Herramientas, hay muchas herramientas, muchas aplicaciones, tanto de organización como de costos, como de plan de negocios, como de redes sociales, como de diseño, que son súper elementales para el inicio, cuando entramos en soledad, ¿verdad? Y que el presupuesto es bajo para el inicio de un proyecto emprendedor. Posteriormente a eso, es importante crear una red de profesionales, como por ejemplo tu contador, la persona que te va a ayudar a hacer el proceso de costos, el plan de negocios, las redes sociales, en donde vos puedas capacitarte con ellos y ellos te den elementos para vos poder desarrollarlo, digamos, en un mediano proceso por sí solo y contratarlo cuando realmente lo necesitas y que sabes que estás pagando precios justos. Y luego viene el plan de negocios. Es importantísimo tener un plan de negocios. ¿Para dónde vamos con todo esto? Porque bueno, en mi caso, que mi brote más fuerte a nivel del emprendedurismo es el brote creativo. Constantemente tengo ideas, pero entonces tengo mi grupo de amigos, profesionales y emprendedores que me dicen, bueno, ok, esa idea está maravillosa, pero ¿para dónde va? Y es como, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? También tengo como mi cajita de ideas, de proyectos que voy a desarrollar y tengo dos formas de hacerlo. Una es proyectos que son míos, que yo digo, no, no quiero que otra persona los desarrolle y los tengo ahí guardados y bajo el silencio. O cuando me encuentro una persona que tiene todo el potencial para crear un negocio, pero no tiene la idea. Y yo digo, esta es la persona. Y le puedo ceder mi idea. Esa es otra manera de trabajar dentro de la colaboración del desarrollo emprendedor. Cosas que pensar. Yo les tengo 3 preguntas súper importantes y súper interesantes en este proceso, que es, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se maneja el tiempo? ¿Y qué es la realización? Entonces, al final de cuentas, lo que sucede mucho con los procesos de negocios y emprendedores es que empezamos a ver millonarios. Sucede mucho que empezamos a ver millonarios. Steve Jobs, Bill Gates, el chico de Facebook, y empezamos. Y entonces cuando vos miras la palabra éxito, resulta ser que te enfocaste en el dinero, en ser millonario. En mi caso personal, yo no emprendo para ser exitosa al punto de ser millonaria. Pues si me hago millonaria, pues no me voy a enojar. Pero para mí el éxito se mide en la satisfacción personal y en la capacidad de que esa satisfacción personal me mantenga el estilo de vida que yo quiero y no el que la sociedad me exige. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que Alejandra quiere? Alejandra quiere una casa, quiere, porque tiene 2 hijos y quiere un espacio para sus 2 hijos. Bueno, eso ya lo logré, tengo una casa. Alejandra quiere 2 carros para movilizarse, uno para tener acá. Bueno, el segundo carro está en plan. Alejandra quiere poder viajar a lo interno del país porque le encanta su país y eventualmente viajar afuera porque mis hijos son mitad colombianos y tienen familia en todo el mundo, porque el colombiano se mueve muchísimo, porque ellos son otra alma emprendedora y errante también. Y Alejandra quiere vivir tranquila. Alejandra no quiere una empresa gigantesca.
que no pueda tener tiempo para su familia ni para manejarla. Entonces, eso para mí es el éxito. Eso es éxito para Alejandra. Vos tenés que preguntarte qué es éxito y qué es lo que estás buscando con crear tu emprendedurismo. Porque si la gente cree que emprender se hace uno millonario de la noche a la mañana, no. Pero sí tenés cosas súper interesantes, que sos dueño de tu realización y de tu tiempo. Ahí viene la otra pregunta. ¿Cuánto tarda en llegar este éxito? Bueno, tarda años inclusive, pero empezás a sentir un éxito personal, un desarrollo personal. Claramente tenés que aprender a manejar mejor el tema del dinero, muchísimo mejor, es importante la asesoría financiera y eso es un consejo que les doy muy fuerte, asesórense de manera financiera, porque esto es un asunto en donde también nos enseñaron que nos administraban el dinero, que un mes y cada 15 días nos llegaba un salario, pero al emprendedor no le llega el salario así. Al emprendedor a veces le llega cada 15 días, a veces le llega cada 2, a veces 3, cada 5. Y la forma en cómo nos organizamos económicamente es muy distinta a la como cuando nos organizamos por un tema salarial, ¿verdad? Cuando sos asalariado es diferente. Y la realización personal. ¿De qué? O sea, ¿este negocio te va a llevar a realizarte personalmente o no? Porque también es válido decir que yo me siento realizada en una empresa. Hace poco hablaba con un amigo y él me decía, Ale, para mí realización significa la seguridad de saber que voy a tener mi salario todos los meses para poder hacer las cosas que yo quiero. Y yo eso no se lo puedo discutir. Yo le digo, puchis, esa es una vida muy interesante y muy segura. Y él me decía a mí, es que a vos te encanta vivir en la línea del peligro. Y yo le dije, posiblemente sí. Me divierte, me entretiene, me resulta aventurero hacerlo de esta manera. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de brote creativo impresionante, que también quiero que sepan, eso no significa que yo no voy a buscar o que no voy a volver a gremiar otra vez una empresa, porque las empresas le dan al emprendedor un conocimiento impresionante. Te dan como un bagaje de ideas, un bagaje de estructura, sobre todo, ¿verdad? Que es lo que más cuesta, el desarrollo de la estructura. Es sumamente importante poder tener también esa apreciación de que la empresa no es que como que yo les vaya a decir, ay, la empresa le roba su tiempo, no los deja hacer. No, no, no. Las empresas también son muy fructíferas y hay personas que se sienten altamente desarrolladas dentro de sus empresas y emprenden dentro de sus empresas y eso está bien. Entonces esas son las 3 preguntitas que yo les quiero dejar. ¿Qué es para ustedes el éxito? ¿De qué depende o sea, qué tan importante es el tiempo para ustedes? Y si esto realmente es su realización personal. Estos son mis negocios. Estos son mis 4 niños. Esta niña de acá del medio la tenemos súper abandonada. Eva, Vida Equilibra es un negocio que se mueve por sí solo. Gracias a Dios tengo una cartera importante de clientes que confían en la forma en que como manejo yo las cosas y los ayudo a desarrollar herramientas. Suru es un chineado familiar, es el niño consentido. Yo creo que eso es la otra parte interesante. Los negocios se vuelven como hijos, pero sin embargo escuché una frase de un gran mentor mío que me decía, apasionate por tu negocio, pero no te enamores de él, porque si te enamoras de él no le vas a ver los defectos y no vas a poderlo hacer crecer. Y tiene absolutamente toda la razón. Y María Lebrenes soy yo, es la creación de mi persona como marca, que ha sido un proceso interesantísimo. Es brillante lo que pueden hacer los community managers y los diseñadores con un tema de marca. Y es aquí donde concentro mi vida, mis proyectos, los sueños que tengo respecto a todo lo que estoy haciendo. Y es ahí donde me muevo, básicamente. Entonces, después de todo esto que les hablé, espero que hayan habido cosas que les puedan funcionar de lo que yo les dije, sobre todo porque lo que más me interesaba de este pequeño webinar es que ustedes tomen una decisión consciente y no impulsiva.
que realmente reflexiones de todas las áreas y todas las aristas de tu vida, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos pasando, en donde hay una crisis sanitaria y hay una crisis económica. Piensen muy bien qué van a hacer. Y hay una cosa que yo hice cuando inicié todo esto y es tener una foto que me recuerde que algún día me resultó muy natural soñar y que esos sueños aquí, en esa cabecita de esa niña de 6 años que está ahí sentada, se volvieron realidad. Y que sí tuve mucho miedo, que ha sido un camino muy fuerte, que ha sido un camino muy poderoso y muy lleno de sapiencia, porque he aprendido cosas y he aprendido de personas. No todo ha sido un lecho de rosas, han habido fuertes críticas, tanto constructivas como destructivas, han habido negocios fracasados, han habido negocios que están en stand-by, han habido personas que dudan de mi conocimiento y de mis proyectos, pero saben que lo más importante es que yo nunca he dudado de mí misma. He tenido crisis y he tenido miedo, pasé por una depresión postparto severa, pero todos hemos pasado por cosas y todos hemos logrado llegar a donde estamos porque creímos en nosotros mismos, a pesar del miedo, a pesar de las críticas, a pesar de lo que la sociedad nos dicta. Y el camino que escojas, ya sea desarrollar tu propio negocio, tener tu negocio y trabajar para una empresa, desarrollarte en una empresa, está bien, todo eso está bien, nada más por favor, que sea una lección de tiempos de pandemia. No tengas todos los huevos en una misma canasta. Desarróllate en todas las áreas que te quieras desarrollar. Sé creativo y piensa hacia dónde puedes ir. Porque además, si bien el dinero no lo es todo, es lo que nos mueve y nos ayuda a caminar y nos ayuda a mantener nuestras familias, nuestros espacios. Y familias me refiero a todo tipo de familias, ¿verdad? Desde las abuelitas con sus hijos, desde el gatito, el perrito, parejas que no tienen género, etcétera, etcétera. Piensen siempre en que tienen que desarrollarse en distintas áreas y eso se llama emprender. Emprender es desarrollar una idea y tener distintos proyectos para no depender de una sola cosa, para que cuando vengan momentos como estos y hayan crisis como estas, no tengamos miedo a desarrollarnos en otras áreas y ser humilde y entender que el proceso académico no nos hace y no nos define. Preciso, lo estamos viviendo ahorita. Ahorita muchos estamos también trabajando en comercializar, en generar otras oportunidades de negocio que no necesariamente sean las académicas. Entonces también esto es un camino de humildad, el emprender es un camino de humildad. Y bueno, después de ya de todo esto que conversé y de haberles contado mucho, mucho de mi vida y de mi historia, les agradezco montones y espero que les haya funcionado y agradecerle a la universidad por esta oportunidad tan grande y a Víctor también por creer en mí y por creer que yo era la persona que tenía que iniciar este proceso de desarrollo de ideas.